Y quiero decirles, no quiero irme sin decirles que estoy muy contento por todas las almas que en el año pasado la iglesia ganó para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto creemos que es una bendición? Amén. ¿Cuánto creemos que el propósito, la misión de la iglesia es ganar almas para Cristo, ver a hombres, ver a mujeres, entregar su vida a Cristo Jesús? Y saben, la única persona en este mundo que puede transformar al ser humano es Cristo Jesús. Así que si tú esta tarde vienes con alguna al ser humano, es Cristo Jesús. Así que si tú esta tarde vienes con alguna y hacer maravillas, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que ya lo ha hecho en tu vida, por eso estás aquí. Pero si estás esperando algo maravilloso, quiero decirte también que estás en el lugar indicado. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Amén. Estuve en esta conferencia 12 años, entregué mi juventud, ¿verdad? Empecé a ser pastor en esta conferencia desde que tenía 22 años de edad, así que 12 años después recibimos la oportunidad de servir a la conferencia de SINA. Pero si alguien me pregunta, pastor, ¿de dónde es usted? ¿Dónde se formó? Pues yo con mucha alegría digo, me formé en la conferencia del sur de California. Amén. Que fue la primera conferencia que nos dio la oportunidad a ese muchacho que en la soledad, después de haber emigrado a un país solo, hubieron personas que Dios eligió para guiar al ser humano, en este caso a mí, y entonces tener una oportunidad para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Y por qué comienzo de esa manera? Porque el título de este mensaje es En medio del ruido. Cuando yo recuerdo aquellos inicios de mi vida en este país, recuerdo muchas ocasiones haber estado solo, ¿no es cierto? A veces las llamadas no eran suficientes a vuestros padres, a veces el enviar por, ¿verdad?, tirar el dinero a mamá o a papá, pareciera que todavía no llenaba el espacio de esa ausencia. Es por eso que cuando llegamos a un país como Los Ángeles específicamente, nos encontramos con muchos ruidos, con muchas situaciones, con muchos preconceptos, con muchas necesidades económicas, con muchos problemas de documentos. Y pareciera que vivimos en una sociedad llena de ruidos. Y saben, ahora que tengo la oportunidad de vivir en otra ciudad, y ahora que regreso casi 7 meses después de haber partido de Los Ángeles, me doy cuenta que hay una sociedad llena de ruido. Pero saben, aún en medio del ruido Dios habla a sus hijos y a sus hijas. Aún en medio de la conmoción, aún en medio del problema, aún en medio del divorcio, aún en medio de la falta económica, aún en medio de la necesidad del trabajo, aún Dios habla a través de todos esos ruidos que nos aturden en el día a día. ¿Cuántos lo creemos así? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que no hay nada imposible para Dios? Amén. Ahora, una de las cosas que yo creo, y es lo que vamos a estudiar hoy, es que si bien es cierto, Dios habla a través del ruido de las ciudades en las que estamos viviendo, Dios también habla en medio del silencio. Si yo te preguntara esta tarde, vamos, y quiero que seas honestos, ¿cuántos nos sentimos confortables cuando guardamos silencio? ¿Cuántos de nosotros en una conversación, cuando discutimos con la esposa, cuando discutimos con el hijo, o incluso cuando estamos en una junta, el silencio pareciera que nos empieza a incomodar? Pero saben,
En la Biblia, la mayoría de las visiones, la mayoría de los milagros, la mayoría de las grandes historias de personajes increíbles, próceres de la Biblia, escucharon la voz en medio del silencio. Por eso yo creo que es en el silencio, sí, en el ruido Dios habla, pero Dios habla a tu corazón en medio del silencio. Durante esta cruzada evangelística han venido algunos predicadores y el tema mío se basa, vamos a nuestras Biblias entonces, en el libro de Reyes, primera carta a los Reyes, o primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo, vamos a empezar a leer desde el versículo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias porque ya nos quedan 25 minutos de estos 30 minutos que vamos a compartir con vosotros. ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia, y cuando leamos la Biblia, y no solamente en la iglesia, sino cuando estamos en casa, léanlo en silencio. En silencio. Usted y Dios. Las cosas más maravillosas que Dios dice al corazón del ser humano es en el silencio, en la calma. Mira esta historia de este personaje. Dice el versículo 9 del capítulo 19. Allí entró Elías en una cueva, donde pasó toda la noche. Y el Señor vino a Elías y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Quiero que imagines la escena. Elías se ha escondido de un problema. Elías estaba huyendo de una situación personal. ¿Y cuántos de nosotros, en medio de un divorcio, nos alejamos y nos huimos y nos apartamos de la sociedad? Porque hay temor de que la sociedad no me acepte. Y huimos, nos vamos y nos escondemos en una cueva que nadie nos vea. Cuando fallo, cuando cometo un error, el ser humano tiende a alejarse, a desconectarse de la sociedad, y Elías era similar a nosotros, y el problema de Elías es que estaba siendo perseguido. Y la persecución, querido, causa estrés, ansiedad y depresión en nuestras vidas. Y Elías estaba en un momento de ansiedad y de depresión como nunca antes. Elías, de ansiedad y de depresión como nunca antes. Elías estará predicando en esta hora a alguien que está sintiéndose solo o sola. Porque la situación en la que estás pareciera que tú estás solo. ¿Dónde está Dios?, te preguntas. Y Elías se sentía así. Así que la reacción natural es que Elías va y se esconde. Lo que hacemos nosotros es que vamos al cuarto, nos tapamos con la sábana y pareciera que estamos tan cansados porque nos hemos drenado emocionalmente. No me dará tiempo para poder juntos evaluar o explorar algunas cosas más, pero me llama la atención el versículo 10. Y Elías respondió: sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Y mira esta frase que a mí en lo personal me hace pensar en lo difícil que es estar solo, lejos de casa, lejos de los padres, lejos de la familia. Dice Elías: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pregunta básica:
¿Estaba deprimido el siervo de Jehová? ¿Sí o no? Tenía miedo el escogido de los cielos, del Dios de los cielos y de la tierra. Tenía temor Elías. Tenía dudas Elías. Tenía problemas emocionales. Tenía circunstancias en su corazón que había perdido el sentido de vivir. Y ahora él estaba solo, no había nadie, los padrinos, los paisanos, los colegas, los que se iban contigo allá a las fiestas, ya se han ido todos, ahora tú estás solo. Y la pregunta es de Dios a Elías. Y le pregunta, ¿qué haces allí, Elías? Mis hermanos queridos, entonces, en esta hora, yo quisiera que a medida que vayamos avanzando en el mensaje, podamos ayudar a los jóvenes o adultos a identificar la voz de Dios en medio del ruido digital, emocional y espiritual. Por lo tanto, mira lo que dice la historia de una de las más sorprendentes eventos que sucedieron en un accidente de avión. Mira lo que sucede, o lo que sucedió con esta mujer llamada Kechi Oduchi. La historia de esta mujer cuenta que ella tenía ¿cuántos años? 16 años. Cuando el avión en el que viajaba se estrelló en Nigeria con 109 personas a bordo y solo sobrevivieron ¿cuántas? 2, ella y una más, con quemaduras en más del 65% de su cuerpo. Kechi luchó por su vida y pasó más de 100 cirugías y quedó marcada para siempre. Pero en medio del dolor, Kechi encontró algo más profundo, encontró un propósito. En sus propias palabras, ella dice así: en el silencio del hospital, cuando todos dormían y cuando yo lloraba en la oscuridad, fue cuando sentí ¿a quién? A Dios. A Dios. No fue una voz fuerte, sino fue un susurro que me decía: aún no he terminado contigo. Y eso te lo quiero decir esta noche en el nombre de Jesús. Aún Dios no ha terminado contigo. Amén. Aún Dios tiene planes para ti. Pero pastor, me siento solo. Aún Dios tiene planes para ti. Amén. Esta mujer ganó o participó en uno de los eventos American Got Talent. Y ella tiene una voz que yo nunca he escuchado, nunca jamás. Participó en este evento y cuando ella cantó, usted ve, búsquela en YouTube y usted ponga el nombre de ella, y cuando ella empieza a cantar, la luz está apagada y entonces ella empieza a cantar. Todos han escuchado su voz, no la han visto a ella, y de repente la luz se enciende y ven a una persona toda físicamente con más de 100 cirugías en su piel. De repente, uno de las personas que calificaban de tanta emoción toca uno de los botones que le llaman gold, y eso significa que ella pasa a la siguiente etapa. En esta tarde, aquel que está detrás de la decisión final de tu vida es Cristo Jesús. Amén. Y Él va a tocar ese botón de oro para decirte esta tarde: no estás solo. No Amén. estás solo. Por lo tanto, continuando con la historia, la sierva del Señor dice: Satanás trata de llenar la mente del ruido para que no escuchemos la voz de Dios. El enemigo, hermanos queridos,
Una de las herramientas más sutiles que Él usa es el desánimo. Cuando Satanás logra desanimarte, entonces empieza la recaída espiritual tuya. De pronto te quita el dinero, tú sigues. De pronto te piden la casa, pero tú sigues. De pronto nos persigue, pero tú sigues. No has perdido el ánimo. Sigues llenando tu vida espiritual, pero cuando el desánimo es quitado, entonces empieza el declive de la vida espiritual y empieza el proceso de destrucción. Es por eso que en esta hora yo te digo, si hay alguno de vosotros que necesita ir en silencio con Dios, esta es la hora para poder escuchar su voz y decir: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieres usarme. Amén. Amén. Quiero que puedan bajarle el audio al sonido. Yo no le puse sonido, pero just in case. Manejé con un grupo de pastores a San Luis, al Congreso Mundial, hace algunos días atrás. Y yo iba manejando y mis amigos iban durmiendo. Y tomé este video porque me causó mucha impresión. Nunca había estado en una situación que ustedes verán en esta hora y que aplica muy bien a la segunda parte de nuestro mensaje. Quiero que ustedes vean la pantalla y que observen lo que yo observé en mi soledad, porque a pesar de que estaba acompañado, me sentía solo, porque los que estaban conmigo descansaban. Y mira lo que yo intenté grabar mientras yo iba manejando. Esa semana se había pronosticado una de las tormentas más complicadas del estado de Texas, en amarillo. Y ustedes, quizás el video no vale lo que yo viví. Era como una cámara 360, relámpagos por donde sea, toda oscuridad. Y ahora que preparé este mensaje dije: Dios no habla en medio del ruido. Amén. Dios habla en medio de la calma, en medio del silencio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desesperados cuando la otra persona con la que hablas o discutes guarda silencio? ¿Cuántos de nosotros no nos detenemos al hablar a pensar lo que vamos a decir? ¿Cuántos de nosotros primero hablamos y después nos detenemos y después pensamos? ¿Saben? El 40% de los problemas que nosotros enfrentamos en el día a día es por la falta de silencio. Es por la falta de detenernos un poco y pensar lo que voy a hacer. El secreto de la felicidad entonces es, por lo menos el 40% es: guarda silencio, escucha, observa, pon atención, siente, sé consciente y entonces actúas. El secreto de la felicidad para los matrimonios es cuando se siente, se escucha y se piensa. La mayoría de los problemas del matrimonio jóvenes es cuando usted, en lugar de guardar silencio y pensar y evaluar tu actitud, tu acción, tus respuestas, tu carácter, pensar y evaluar la situación y decir tal vez: lo siento, mi amor, me equivoqué. Lo siento, princesa, fallé. ¿Qué te parece si juntos
nos tomamos de la mano y en silencio le pedimos a Dios que nos hable. ¿Cuánto quiere tu matrimonio así? Amén. ¿Cuánto quiere tu matrimonio así? Amén. Queridos, ahí está el secreto de la felicidad. No tenemos que irnos más allá. Por lo tanto, el punto número 2, entonces, lo encontramos en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo 12, que dice, y vamos a leer el 11 y el 12 para tomar ventaja del contexto, y dice el versículo 11, el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí, y en eso el Señor, dice la Biblia, que pasó o que pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor, dice la Biblia, ¿estaba en ese ruido o no estaba allí? No estaba. No estaba allí. No estaba en esa tormenta eléctrica que yo pasé. El Señor no estaba allí. Y dice la Biblia que tras el viento entonces hubo un terremoto, pero el Señor ¿estaba allí o no estaba allí? No. No estaba allí. Ahora, queridos, el versículo 12 nos dice en dónde usted puede encontrar a Dios. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un silbo. Y tras el fuego vino un silbo apacible Delicado. y suave. Entonces, si hoy tú te preguntas, ¿en dónde voy a encontrar a Dios? La respuesta es en medio del silencio, en medio de la reflexión, en medio de la autooración, en medio de la lectura de la Biblia, de la oración, de un momento a solas. Cuando un esposo se molesta, ¿y por qué hablo de los esposos? Porque yo sé que muchos jóvenes aspiran un día a tener un hogar cristiano, un hogar adventista. Así que esto es un consejo para ti de alguien que ya tiene 13 años de casado, que ha sobrevivido 13 años de casado, por mi esposa, ¿verdad? Pero los hombres, cuando discuten, muchos tenemos la tendencia de irnos. Agarramos el auto y empezamos a manejar, o simplemente nos apartamos. We detach from the place, nos quitamos del lugar y también nos vamos a la oficina, pero queremos estar solos. La mujer es diferente y espera compañía. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender aquí? Es que ya sea que Dios te hable a ti en silencio y que te convenza que necesitas regresar a tu esposa y ayudarla para que juntos puedan restablecer ese hogar y ese matrimonio. Así que, queridos hermanos, cuando usted se enoje, ya usted sabe lo que debe hacer. Tome un momento, no actúe, piense, siéntese a solas y evalúe su siguiente decisión. Y esposas, dígale a su esposo, no te vayas, quédate conmigo. Y les aseguro tendrán un matrimonio feliz. Amén. Amén. Hogares felices, hijos felices. Dios no siempre grita. A veces susurra para decirte, aquí estoy. Él está más cerca de lo que piensas. Hace algunos años atrás, yo creo que tenía 20 años de edad, me encontraba en la Universidad de la Vista en Chiapas. Estaba estudiando para pastor. Y recuerdo que a mis 20 años nunca había tenido una experiencia de fe espiritual y presencial con Dios. Y estoy hablando de una experiencia completa. Esa mañana
como todos los días, el preceptor pasaba tocando las puertas para irnos al devocional y poder estudiar con todos los pastores de jóvenes, todos los jóvenes pastores, los contadores, los mercadólogos, porque en la universidad tú conoces a todo el mundo, por lo menos a todos los varones. Y recuerdo que esa mañana el devocional invitaba a que en el silencio pudieras conocer a Dios. Y yo ya tenía 20 años de edad, y en algún momento creía que necesitaba pasar a un nivel diferente de mi vida espiritual. Porque a veces nos confundimos con el ruido, y el ruido nos confunde tanto que las cosas que hacemos suprimen nuestra relación con Dios. O por lo menos hay una voz que dice: no te preocupes, ya fuiste a la iglesia. O no te preocupes, ya diste el estudio bíblico. O no te preocupes, ya diste tu diezmo. Y empezamos a suprimir y nos empezamos a alejar de ese tiempo personal con Dios. Y esa mañana me sentí motivado y yo le dije al Señor, en mi relación con Él, le dije: Señor, mañana me voy a levantar media hora antes para que tengas una cita conmigo. Es mi devoción personal. Llegó la noche de ese día, me acosté, el día siguiente me levanté 4:30 de la mañana. Estábamos estudiando el año bíblico. La primera vez que estudié la Biblia fue a los 20, que estudié la Biblia completa fue a los 20 años, de tapa a tapa, completa, sin brincarle números, sin brincarle deuteronomios. Y recuerdo que me senté y empecé a continuar con la lectura, con la lección de escuela sabática, y le dije: Señor, aún me siento igual. Aún siento que es un día normal. Quiero tener una cita contigo. Quiero que estés aquí. Quiero que tu presencia esté aquí. Creo que estuvo bueno, Señor, de yo escuchar historias aquí, que te mostraste acá, que abriste la puerta de aquel, que guiaste a aquella persona, pero ¿qué conmigo? Porque yo puedo venir a la iglesia 20 años, 40 años, pero nunca haber tenido un encuentro personal, físico y espiritual con Cristo Jesús. Y cuidado con eso. Esa mañana, ya un poco decepcionado, me puse de rodillas y le dije: Señor, yo sé que tú estás aquí. Y empecé a orar. Y es la única vez que he vivido lo que hoy les voy a contar, en el silencio. Cuando yo comienzo a orar, yo tenía la luz, el foco de ese departamento encendido. Y de repente usted sabe, si usted apaga la luz en esta hora, aunque tenga los ojos cerrados, yo sé que alguien, o que la luz se fue, o que alguien apagó la luz. Así que de repente yo estoy orando, pidiendo a Dios su presencia espiritual y física, y de repente siento, mis ojos perciben, aún cerrados, que el foco se va. Y pensé, uno de mis amigos traviesos, porque vivíamos con 3 hombres más en un departamento, vino y apagó la luz. Fue lo que pensé. Terminé mi oración y de repente agarro la silla, me subo a la silla, destrabo el foco y recuerdo los consejos de papá, que él decía: cuando el foco se funde, los cables que están en medio están desprendidos y se ven quemados. Quité el foco y lo miré. Y me di cuenta que el foco se había fundido. La piel se me empezó a hacer chinita.
me puse de rodillas y le dije, Señor, yo sé que tú estás aquí. Y continué mi plática con Jesús. Y esa mañana sentí por primera vez en mi vida que una mano tocaba mi hombro izquierdo, diciéndome, aquí estoy. Amén. Fue en el silencio. Y a partir de allí, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha hecho en tu vida no tiene precio. Amén. Porque Dios ha hecho tantas maravillas en tu vida que hoy junto conmigo podrás decir, no fue en el ruido, sino que fue en la calma que escuché la voz de Jesús. Amén. Y termino. En la quietud, Dios habla al corazón que lo busca. Última parte del texto, versículo 15 y 16, y con esto nos vamos. El Señor le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria, y unge a Jehú, hijo de Nimsi, porque por rey sobre Israel ponlo, y Eliseo, hijo de Safat, y de Abel Meula ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué está haciendo Dios con este personaje que estaba perdido, que estaba ansioso, que estaba solo, que se había ido, que se había escapado, que había pasado por un proceso de ansiedad tremendo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba redefiniendo su llamado. Amén. Dios lo estaba reconquistando. Amén. Dios lo estaba llamando otra vez, aunque él había fallado. Y el único que restaura no es Dios, no eres tú, no es tu padre, no es mamá, no es el anciano, no es el pastor. El que redime, el que perdona, el que redefine el llamado es Cristo Jesús. Amén. Cuidado de decirle a aquel o aquella, ya perdiste el llamado, ya perdiste la salvación. Bendito sea Dios, que la salvación no la defines tú ni yo. Porque si la definiéramos tú y yo, todos estaremos perdidos. Bendito sea Dios, que el que define la salvación es Cristo Jesús. Y el único que delante de la presencia de Dios, en el juicio final, el que dará el veredicto final, será nuestro Salvador. Amén. Y yo le doy gloria a Dios a eso. Le doy gloria a Dios por esto. Porque no se trata de cuán bueno soy, sino se trata de cuán bueno es nuestro Salvador. Amén. Amén. Y concluyo compartiendo esta nota de la sierva del Señor. Mensaje para los jóvenes. Dios tiene una obra especial para cada joven que se entrega a Él. ¿Cuánto lo creemos así? Amén. Amén. Dios tiene una obra especial sin importar tu estatus migratorio. Let me tell you that. Sin importar tus finanzas, sin importar de qué familia vienes, sin importar tu nacionalidad, sin importar cuáles son tus recursos, Dios tiene un plan para ti, querido joven. Pero el secreto es que tú le entregues todo a Cristo Jesús. Yo, como muchos de ustedes, llegué a este país a los 22 años, without papers. For any reason, God used my wife to give me the status, the legal status here. Amén. Sin embargo, sin saber el idioma, sin saber qué hacer, sin familia, sin padres, sin hermanos, sin hermanas, teniendo a nuestra familia a la distancia, sintiéndose solo, una de mis preguntas fue: Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Y en medio de la duda, porque todos dudamos, aún los pastores dudamos, aún los pastores tenemos miedos, aún yo, vamos a decir que todos los pastores no, pero yo sí. Tengo mis dudas, tengo mi incertidumbre, tengo mis fracasos, tengo mis caídas,
pero en el nombre de Jesús, el problema no es caer, sino el deseo de Jesús es que tú te levantes. Amén. Y Dios ha usado a muchas personas que me han abrazado, que han estado conmigo, que me han apoyado. Y mis hermanos, hoy en día, en medio de mi soledad en este país, Dios me envió a mi esposa, a mis hijas, a mi suegra, bendito sea Dios por la suegra, ¿verdad? Al suegro, a la iglesia, a los amigos, y Dios nunca te deja solo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Así que si tú estás solo, lejos de casa, venís de este país por todas las razones que todos venimos, estás lejos de mamá, lejos de papá, quiero decirte que Dios está contigo. Amén. Aunque seas joven, Dios no ha terminado contigo. Aunque tengas 60 años, Dios no ha terminado contigo. Él quiere lo mejor para ti. Y en esta noche quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos guardar un silencio en nuestro corazón? Escuchar o sentir el latido de nuestro corazón. En una vida tan ajetreada, freeway, 2 horas de manejo, de ida, 2 horas de manejo y de regreso. Sentir la palpitación del corazón y agradecerle a Dios por la vida, por las oportunidades y por los momentos a solas que pasaremos con Él hasta que llegue la eternidad. Amén. ¿Cuánto queremos decirle, Señor? Yo quiero guardar silencio de mi mundo porque quiero escuchar tu voz. ¿Cuánto queremos decirle eso? Amén. Gloria a Dios. Tengo Padre que estás en los cielos. En la historia que hemos estudiado hoy, nos damos cuenta que es en medio del silencio que tú nos hablas. Vivimos con Dios en una ciudad cosmopolita, donde hay mucho ruido, hay mucho ajetreo, hay muchas dificultades, hay muchos retos. Pero aún, Señor, en medio de ese ruido hemos aprendido a escuchar la voz de nuestro pastor. Pero en esta hora, oh Dios, queremos comenzar una nueva relación contigo. Vamos a ir a casa y permítenos que a solas, en silencio, en reflexión, en análisis, podamos tener una conversación honesta con Cristo Jesús. Tú nos conoces, no podemos esconder nada. Tú sabes nuestras preocupaciones, tú sabes lo que nos duele, tú sabes nuestros miedos, nuestras inseguridades, tú sabes nuestros traumas. Pero bendito sea Dios que tú lo sabes, porque tú no te quedarás con las manos cruzadas, porque tú nos darás la victoria en tu nombre, porque tú estarás con nosotros aún en medio de la soledad, y porque tú te mostrarás como guerrero triunfante para darnos la victoria en el nombre de Jesucristo. Señor, danos un abrazo esta noche, que al llegar a nuestras casas podamos recostar la cabeza en aquel lugar por cuán humilde este ser y poder decir las palabras del salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Amén. Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga, querida iglesia. Que Dios esté con ustedes, que Dios les guarde. Y gracias por apoyar
este programa de jóvenes.